Esta es una producción de Grupo Fórmula. Los precios de la gasolina siguen siendo tema. Claro, la oposición acusando de que hay gasolinazo, que este término, nos lo recordamos en el corte, esto lo inventaron los morenistas, los perredistas morenistas, cuando se quisieron ir tras Peña Nieto, y ahora que les dice que ellos están ejecutando un gasolinazo, ya no les gusta, ¿no? Es lo malo cuando inventas una frase y te la aplican, ¿no? Pero realmente, ¿qué tan discutible es el tema? Porque para empezar, esto de los precios corrientes, precios actuales, etcétera, mucha gente se hace bolas, ¿no? Son definiciones muy económicas. A ver si nos aclara a nosotros, mentes débiles, un conocedor de la materia, que hoy está en Villahermosa, que se llama Ramsés Pech. ¿Cómo está, Ramsés? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis. Y Juan, todos ahí en el estudio. A ver, platícanos, ¿cuánto cuesta hoy la gasolina? ¿Cuánto costaba al final del sexenio de Peña Nieto o al principio del sexenio de López Obrador? ¿Y qué tanto han aumentado los precios, haciendo esta distinción, precios reales, precios, ya sabes, con inflación constantes, etcétera, etcétera? Bueno, mira, hacer la separación. Hay dos formas de medir y hacer el cálculo de los precios. El precio, como tú lo has comentado, es el precio en términos nominales o corrientes, que es lo que tiene la inflación y es lo que tú y yo vamos a pagar en las estaciones de servicio. Ese es el precio que a nosotros nos interesa. El modelo que nos presentaron el día 3 de enero, donde son los reales o constantes, donde quitan la inflación, esto significa que agarran el dinero del 2024, lo que cuesta, y lo mandan al pasado, pero eso es para cálculos financieros o de mercado. Eso no, para ti o las personas de a pie, no nos interesa, porque yo no voy a llegar a la estación de servicio y le voy a decir, dame un litro de fletado al precio del 2005. ¿Un litro no puedo decir qué? eso. A ver, ya empezaste a hablar como experto. Por favor, tenos paciencia. ¿Un litro qué? De gasolina defletada, es ¿Qué? decir, que le Yo nunca he quiten pedido los efectos de gasolina inflación, deflectada. Yo sé que hay la roja, la verde. ¿Cuál es la defectada? la que no tiene la inflación. Ah, bueno. Deflactada. Deflactada. Todavía Bueno. le pedí que nos hablara en términos sencillos, pero no. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que los precios de la gasolina, si yo tomo la primera semana de enero con datos de Profeco a la última semana de diciembre de este año, se incrementó la gasolina regular en 6.57%, la gasolina premium en 8.45% y el diésel en 6.29%. Esto es en precios reales, que no consideran la inflación. No, considera la inflación. Estos son los precios que consideran corrientes de la inflación. Ok. Esto es la forma correcta como se debe de medir. Bueno, yo diría que es una forma, no la forma correcta, porque tú mismo acabas de decir que para asuntos financieros hay otra forma que tampoco es incorrecta. Sí, pero para ti, para mí, al de a pie, lo que nos interesan son los precios corrientes, porque es lo que nos mide cuánto fue la inflación. Bueno, dicho esto, Eduardo... O sea, nomás para calcular, lo que nos acabas de dar son precios que han ido subiendo debido a la inflación. Claro, y es así es como debemos de entender nosotros, que para mí, para todo lo que cargamos un litro de gasolina, a mí me interesa el precio con la inflación. Y ahorita ustedes están viendo en la gráfica que estamos viendo ahorita, la que se acaba de poner, en esa gráfica, lo que ustedes están viendo es cómo se conforma el precio de los combustibles. Del lado izquierdo es el precio a la primera semana y del lado derecho es lo que está a la última semana. Ustedes pueden ver en lo que es en rojo, es el impuesto que se paga, que es el IEPS, que es del inicio de la primera semana se cobró el 100% y en la última semana. Y el IVA es lo que está en amarillo de 3.68, 3.92. ¿Qué te quiero decir con estas evaluaciones? ¿Qué es? A ver, no, pero vamos a seguir, déjame seguir. ¿Qué es lo que aparece en esa barra en color negro? Esos son los precios de la terminal de almacenamiento y reparto, es decir, cómo lo vende Pemex o algún privado en sus terminales de almacenamiento de lo que refina Pemex o lo que importa el país. ¿Y qué es lo rojo? Es el precio del mercado. ¿Qué es el color rosita? El color rojo es el IEPS. No, el rosa que aparece hasta arriba. Es el IEPS, es el impuesto que pagamos tú y yo, el IEPS. O sea,
pago 6 pesos con 18 centavos de IEPS por cada litro. Sí, más los 3.68 que están en amarillo, que es el IVA. Es un diablal, ¿eh? O sea que estoy hablando casi el 40 y tantos % del precio de la gasolina es un impuesto, sea el IEPS o sea el IVA. Claro, entonces ahí la conclusión que tenemos que decirle al público es que hoy el gobierno tiene el 40% del control del precio del combustible, porque el 40%, 16% es de IVA y 24% del IEPS. Es un diablal, El 52% lo rige el mercado, en donde incluyen en esos costos la refinación, el transporte, el precio del barril de petróleo, el almacenamiento y todo lo necesario para que llegue a la estación de servicio. O sea, si le quitáramos estos impuestos, a ver, me imagino que tú lo sabes, estos impuestos como porcentaje del precio total que yo pago, ¿son altos, similares o más bajos que los impuestos que paga un consumidor, digamos, en Estados Unidos, que es nuestro socio comercial? En Estados Unidos pagan solo el 15 al 16% de impuestos, incluido todos los impuestos que acabo de comentar que o sea, utilizan allá. Aquí pagamos 250% más. Más o menos estaríamos hablando casi 2 veces y media lo que pagamos de impuestos. Bueno, el país es del 15 al 40. Pagan menos impuestos y son más eficientes produciendo la gasolina. Claro. Sí, y qué bueno el que galón de gasolina esto, en Texas es más barato que 4 litros en México saliendo de la refinadora. Pero ¿se acuerdan que el aldeano presumía que en un momento estaba más barata en México y decía que vengan los gringos a México a comprar nuestra gasolina? ¿No se acuerdan? Creo que duró ¿cuántos días eso? Fue en plena pandemia y llegó a estar, la diferencia era de $1. A ver, Ramsés, síguele. Entonces, esto que acabo de comentar, Luis, es importante. Hicimos un estudio de los 10 países que más consumen en el mundo gasolina. Estados Unidos consume 1.422 millones de litros diarios de gasolina regular, la que conocemos nosotros, la verde, por así decirlo. Y en México son 120 millones. México ocupa el 8º lugar, pero la gasolina más cara entre esos 10 países está México, en el mes de noviembre. Luego sigue Japón, y Estados Unidos ocupa entre las gasolinas más caras como el 7º lugar. Aclaro que Japón no produce gasolina, las importa todititas. Y el petróleo igual por sus refinerías que tienen. Oye, entonces a fin de cuentas, mi bolsillo y el de todos nosotros sufre porque nuestros legisladores han decidido cobrarnos el 40 y tantos % de impuestos por cada litro que compramos. ¿No? El origen del IEPS, recuerdo alguna vez haberlo platicado con un secretario de Hacienda, le cuesta tanto trabajo al gobierno cobrar otros impuestos, porque hay mucha evasión o elusión, simulación. Pues que mejoren su sistema, ¿no? Que uno de los impuestos más fáciles de cobrar es el que se cobra en las bombas de gasolina. Claro. Bueno, no, pero no te lo cobran en el huachicol, ¿verdad? Ah, no, ahí sí no. En el huachicol no hay IEPS y no hay IVA, porque estaba yo leyendo que hoy en el huachicoleo, que pueden estar los tanques de gasolina ahí en la carretera a un lado de la Guardia Nacional, te cobran la mitad de lo que te cuesta en la gasolina que está a 100 metros. ¿Es correcto o no? Sí, ahí está en Querétaro, en Cuernavaca, están viendo lo del robo de combustible y el reventa de huachicol. Y que en la frontera se meten pipas cargadas con gasolina de Estados Unidos que cuesta 40% menos. Ya sabes, las aduanas de México no brillan por su eficiencia. Entran y la venden en huachicoleo en la frontera de México, pero del lado mexicano. ¿Es correcto eso? Sí, se hacen en algunas regiones, y bueno, y eso es lo que espero que ya empiecen a revisar todo eso. También lo esperamos nosotros desde hace ya muchos años. Estamos esperando. ¿Quieres añadir algo, Juan? No, Esto es como una comedia de errores. Mira, la verdad, lo que es muy lamentable al final es que estemos pagando 40% más de lo que pagan los americanos por gasolina que les importamos a ellos, ¿no? Hay otra manera de decirlo y un poco más dolorosa, es ¿cuántos salarios mínimos te cuesta pagar un litro de gasolina en cada país? Si es 40% comparado, digamos, en frío, si le ponemos comparado con el sueldo de una persona, estamos pagando como el triple. Nos queda un minutito, Ramsés, danos tu diagnóstico final. Los precios de los combustibles, el 40% lo controla el gobierno,
el 52% del mercado, las estaciones de servicio de utilidad bruta es el 8%, pero la realidad de las estaciones de servicio solo ganan el 2% de cada litro que tú estás pagando. Eliminar el IEPS no es la solución porque harías un boquete y ampliarías más el déficit comercial. El problema aquí es que se necesitan más centros de almacenamiento satelitales para reducir los costos de la logística. Esa es la solución. O sea, eficiencia es lo que estás diciendo. Exacto. Ramsés Pech, un abrazo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.